de emergencia prácticamente en todos los estados de los Estados Unidos. En contraste a todo esto, pues los casos continúan incrementándose. ¿Cómo están las cosas en Washington? Vamos a enlazarnos con el periodista de La Voz de América, Jacopo Luzzi, que nos tiene el informe. Adelante, Jacopo. Te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, la situación aquí en Washington, también en el resto de Estados Unidos, es una situación crítica. De hecho, esto es el epicentro mundial del brote, con más de 560,000 casos y 20,000 fallecidos. Por suerte, ahora la situación en los hospitales no es más crítica como en las semanas pasadas, cuando no se tenían respiradores, mascarillas y los médicos tenían un riesgo muy alto de enfermarse. Sin embargo, es una situación aún que en algunos estados como en Nueva York o como aquí en Washington ya hemos alcanzado el pico de los contagios, mientras en otros estados como Texas o California se supone que llegará al final del mes. Y entonces una situación bastante variada y por eso no se sabe cuándo se podrá volver a la normalidad. No se sabe cuándo la gente podrá volver a trabajar. Los niños muy probablemente no volverán a la escuela hasta septiembre. Y vemos al presidente Trump que está empujando para reabrir el país temprano en mayo, mientras las autoridades de salud afirman que sería un peligro, un riesgo abrir el país en mayo y muy probablemente en julio. Si no tiene síntomas graves o llama directamente al 911 y llega con una ambulancia, pero como decidió el gobierno, el Congreso, con estos estímulos económicos prácticamente es gratis. No, uno claro necesita seguro o si no lo tiene, no es que las personas, los hospitales no reciben gente sin seguro. De hecho, enfrentando esta situación, esta emergencia, la gente no tiene que pagar o no tiene que pagar para una prueba o para solicitar una hospitalización. Obviamente esa es una cosa que no es regular porque aquí obviamente el sistema se basa en seguros sanitarios, pero obviamente estamos hablando de una situación única en su género y por eso el Congreso y la administración Trump decidieron que no, nadie tenía que pagar para curarse de coronavirus aquí en Estados Unidos, por suerte. Durante las últimas horas, prácticamente a todos los Estados Unidos le está lloviendo sobre mojado. Ya suficiente trabajo tenían las autoridades con las aristas que mencionábamos, pero también el impacto de los tornados. Tengo entendido que afectó más a la parte de Texas y Alabama. ¿Cómo lo ha percibido al final en Washington o qué decisiones se empiezan a tomar ya como gobierno federal, Jacopo? Bueno, mirando a lo que afirmaron las autoridades, obviamente frente a un tornado, las reglas de aislamiento, todo esto pasa en segundo nivel. Obviamente es más importante cuidar a las personas y evitar que puedan ser afectadas por algo como un tornado. Y entonces obviamente aquí la emergencia es atender a estas personas, proteger a estas personas y después se hablará de un posible contagio, de un posible una infección de coronavirus. Obviamente son dos cosas, obviamente el tornado es un peligro más inminente que el brote, pero obviamente la administración Trump está muy cerca de esta situación en Alabama,
y en Texas. Obviamente ahora se acerca también la temporada de los huracanes, que empezará ahora en mayo. Y entonces ahora vamos a ver qué pasará, porque esos son tornados. Pero cuando se habla de huracanes, ¿qué pasará con el coronavirus? Y se supone que este verano vamos a tener aquí en Estados Unidos 4 super huracanes, según los expertos. Y entonces está mucha preocupación porque cómo manejar una crisis sanitaria como la del coronavirus y al mismo tiempo manejar algo como un super huracán de categoría 5. Muy alarmante la situación y como tú refieres también, y cada país y cada región pues va a enfrentar los fenómenos naturales. Aquí en Guatemala también se puede acercar el invierno, pero en fin, como tú mencionas, es muy complicado el panorama que se avecina, no solo por seguir atendiendo y tratar de contener estos contagios, y ahora pues también los fenómenos muy normales en cada época. Jacopo, muchas gracias por ese completo reporte. Nosotros estamos en comunicación siempre para saber cómo va evolucionando las